El hombre se ha hecho hombre gracias al trabajo. Por lo tanto, la actividad fundamental del hombre es el trabajo. Gracias al trabajo, nuestras manos son como las conocemos ahora. Por lo tanto, actualmente el trabajo tiene que seguir siendo esa actividad humana que nos permita desarrollarnos. Otro autor mencionó que el estómago es el maestro de todas las artes, porque gracias a la necesidad de alimentarnos, necesitamos crear cosas nuevas, necesitamos buscar cómo acercarnos, cómo apropiarnos del alimento. Entonces, el trabajo es algo necesario, el trabajo es algo indispensable, pero en la medida en que el trabajo es, como le decía, fuente de toda riqueza, entonces el trabajo se convierte en el medio para obtener ganancia. Y la forma de obtener ganancia, pues en nuestra sociedad, en la actualidad, es haciendo trabajar a la gente para que el producto de ese trabajo me lo pueda yo apropiar. Por lo tanto, para que se pueda trabajar más, para que pueda haber más ganancia, se requiere forzosamente de modificar los medios con los que trabajamos para transformar a la naturaleza y convertirlo en lo que conocemos, en las sillas, en el vestido, en este lugar, en este recinto donde estamos platicando con ustedes. Por lo tanto, ¿quién es el agente que puede transformar esa situación para que el trabajo se convierta verdaderamente en algo creativo, en algo gustoso, en algo que veamos necesario hacer para seguir evolucionando, para seguir mejorando? Los que trabajamos. En ese sentido, entonces, es muy importante que busquemos explicación a lo que nos acaban de explicar. ¿Por qué aparecen los riesgos en el trabajo? ¿Por qué aparecen los factores físicos o los factores químicos o los factores psicosociales? Pues porque es necesario, por ejemplo, en el caso de los factores psicosociales, es necesario que existan unas relaciones determinadas y unas personas vigilen lo que otros hacen, porque lo tienen que hacer rápido y lo tienen que hacer como está trazado que se haga, con determinado método, ¿sí? Pero uno se tendría que preguntar, ¿así es como en realidad se va a producir o se puede producir solamente? Es muy probable que se pueda producir de otra forma, pero las formas que nos han planteado que se puede producir, nosotros las aceptamos tal cual y lo único que hacemos es incorporarnos a esa forma en cómo está organizada la producción sin reflexionar sobre la necesidad del trabajo como seres humanos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esas ideas, esas nociones, para que sepan que están en posibilidades de hacer o de sugerir transformaciones a las formas de producir. ¿Por qué? Porque en algún momento los trabajadores tuvieron el conocimiento de cómo se producía, y estoy hablando de la producción artesanal. La producción artesanal se caracterizaba justamente porque tenía el trabajador un conocimiento, un saber hacer que le permitía entender todo lo que tenía que hacer para producir algo y sabía los materiales que necesitaba utilizar, las formas en que los podía dominar, vamos a decirlo de esta forma. ¿Para qué? Para hacer lo que quisieran. Entonces, en la medida en que se va requiriendo una mayor producción, el trabajador pierde ese conocimiento y ese conocimiento se le adjudica a las máquinas. Entonces, ya no podemos controlar la velocidad de las máquinas, porque la velocidad de las máquinas a nosotros nos la imponen. Entonces, aparecen los accidentes de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchísima literatura al respecto de cómo se han ido analizando esas condiciones de trabajo, esas formas de trabajo y que han propiciado los riesgos de trabajo. La aparición de las sustancias químicas tiene que ver
con mejorar quizá la calidad, pero también en buena medida la cantidad de productos que se tiene que elaborar para acrecentar la ganancia. Por lo tanto, a veces no es necesario que una sustancia química esté presente, se puede cambiar por otra sustancia química y entonces la sustancia química que puede sustituir a la más peligrosa ya no puede afectar de la misma manera que la anterior. Entonces, necesitamos conocer ese tipo de situaciones. Los factores psicosociales, por ejemplo, tienen mucho que ver con las formas de relacionarnos entre los compañeros, con los superiores, ¿sí? O con los subordinados. Si nosotros pensamos que la producción es un acto colectivo y que todos necesitamos cooperar para que se lleve a cabo en los mejores términos posibles, entonces estaremos en mejores posibilidades de ir reduciendo la agresividad de esos factores psicosociales. Esto que le estoy diciendo es parte de una propuesta de mejora en las condiciones de trabajo de los 70s. Se llamó modelo obrero italiano. ¿En qué consistía? Consistía en reconocer que los trabajadores tienen un conocimiento, son seres pensantes que pueden aportar a la ciencia y eso que aportan está en función de lo que viven, de lo que realizan en el lugar de trabajo. Entonces, como cada trabajador hace una parte nada más del proceso de trabajo, es necesario que se reúnan en grupos para que estos grupos analicen o, si quieren, reconstruyan el proceso de trabajo y en la medida en que lo reconstruyen, se dan cuenta de las condiciones a que están sometidos y en función de eso tienen posibilidades de proponer mejoras en las formas en cómo se produce, en las formas en cómo se organiza la producción. Lo que les quiero decir es que es muy importante la participación del trabajador. La participación en muchos sentidos, por ejemplo, en el conocimiento de la legislación que les han planteado aquí, en el conocimiento de los conceptos. Por ejemplo, dijeron, enfermedad de trabajo es un riesgo de trabajo y se tiene que calificar como enfermedad de trabajo. Entonces, yo les diría un ejemplo, la sordera ocupacional o la hipoacusia ocupacional se diagnostica cuando ya está presente, pero todos los médicos sabemos, y ustedes seguramente lo han experimentado, que antes de que llegue al estado de hipoacusia o de sordera, ha pasado el trabajador o la persona que lo sufre por una gran variedad de alteraciones de su salud, de sus relaciones con sus familiares. Entonces, toda esa parte que va a tardar unos años en instalarse, no es reconocida como enfermedad de trabajo, no es reconocida como riesgo de trabajo. Por lo tanto, se tiene que hacer el cuestionamiento de la legislación. Si ustedes piensan riesgo, el concepto general es la posibilidad de que algo ocurra, cuando la ley dice que riesgo es el accidente o la enfermedad ocurrida por el desempeño del trabajo. Entonces, ya no checa, ¿verdad? Ya no checa la definición general con la definición para riesgos de trabajo. Las enfermedades de trabajo, desde mi punto de vista, se han incrementado en su diagnóstico en el Instituto Mexicano de Seguro Social en buena medida porque se ha aprendido a identificarlas. Yo les puedo decir, porque trabajo en una institución educativa y soy profesor de medicina del trabajo, que nos ha costado muchísimo trabajo, así, que se sostenga la materia de medicina del trabajo en la currícula de la escuela. Entonces, en muchas escuelas ya se ha dejado de lado. Los médicos no saben que existen enfermedades de trabajo, problemas relacionados entre la salud y el trabajo. Entonces, en la medida en que el médico no conoce esta área,
Entonces, pues, nunca va a diagnosticar una enfermedad de trabajo y jamás va a poder establecer la relación entre trabajo y salud, ¿sí? Entonces, para el médico que no ha tenido un curso de medicina del trabajo, una enfermedad de trabajo no la va a relacionar con el trabajo. Y un autor también muy famoso, el padre de la medicina del trabajo, decía que siempre el médico le tiene que preguntar al trabajador, a la persona enferma, en qué trabaja y relacionar esa actividad que realiza con el padecimiento que está manifestando. Pero si nosotros no le decimos como pacientes, trabajadores, al médico nada, entonces pues no va a pasar nada. Entonces, ustedes le tienen que decir como pacientes, cuando tengan un padecimiento que sospechen de estar relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando salen a descansar a su casa, van mejorando, pero cuando regresan al trabajo, empeoran. Entonces, eso seguramente tiene que ver con el trabajo. Entonces, ustedes le tienen que exigir al médico del Seguro Social, que establezca la posibilidad de que su enfermedad esté relacionada con su trabajo. Porque si él nunca encontró o nunca supo que existe esa relación, pues olvídenlo, su enfermedad va a ser calificada como no de trabajo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, ustedes juegan un papel muy importante en identificar todos esos aspectos que están relacionados o que pueden afectar la salud. Por lo tanto, una vez que ustedes están en posibilidades de identificarlos, proponer las soluciones. Cuando uno investiga alguna situación pues que está generando problemas de salud en una empresa, muchas veces lo que uno se encuentra es que el trabajador o los trabajadores han identificado también el problema y sugieren las posibilidades de modificación del proceso o de algún mecanismo para evitar esa molestia que digamos está apareciendo, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante el papel que juegan ustedes como trabajadores y sobre todo, como les digo, tratando de buscar, finalmente ya están ustedes en el lugar de trabajo, entonces hay que buscar todas las posibilidades para que nuestro trabajo se convierta en algo creativo, en algo que nos satisfaga, en algo que nos dé la posibilidad de mejorar en todos los sentidos. Uno como médico, eso es lo que le vende, digamos, al empresario, ¿no? Yo voy a trabajar con los trabajadores, voy a realizar una serie de mejoras y todas esas mejoras que yo voy a proponer van a repercutir en una mayor productividad, ¿sí? Pero de nada sirve la mejor propuesta del mejor genio del mundo si los trabajadores no participan en esas actividades que se propongan, no participan en la exploración, en el reconocimiento de los problemas de salud que se estén manifestando por esa relación con el trabajo. Por lo tanto, yo los exhorto a que siempre mantengan una actitud de cuestionamiento, de pues, tratar de mejorar la situación en su lugar de trabajo y van a ver que en términos generales todos vamos a salir ganando. Muchas gracias.